El conductor del vehículo de la empresa Green Bus, Goidson Bravo, tenía 6 papeletas en su historial y 3 de ellas aún pendientes de pago. Según el registro del Servicio de Administración Tributaria de Lima, entre las infracciones graves figura no usar cinturón de seguridad, permitir que sus pasajeros tampoco lo utilicen, recoger pasajeros y dejarlos fuera de la ruta autorizada, así como dejar bajar a los ocupantes del vehículo mientras el bus se encontraba en movimiento. En su cuenta de Facebook, Bravo tenía varias fotos en la cima del Cerro San Cristóbal y junto al bus que se despistó. Esta persona se encuentra bajo custodia policial en la clínica Mesón de Santé en el centro de Lima. Tenemos algunas imágenes, ojalá podamos compartirlas más adelante, pero bueno. Este es un buen punto de partida para la entrevista que vamos a tener a continuación. María Jara ha sido gerenta de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también de Sutran, conoce el tema, de hecho es consultora en transporte y movilidad. ¿Qué tal? Bienvenida, María, gracias por estar aquí. Gracias, Nicolás. En medio de la tragedia, lamentablemente, ¿no? A veces, ojo, que en los medios de comunicación también recién despertamos cuando ocurre esto y esta discusión se termina en 2 días, 3 días, cuando es mediático, ahí nos olvidamos, ¿no? Esta tragedia ocurrió en el 2009 y hoy se vuelve a dar. Y ocurre más o menos de manera periódica también en las carreteras nacionales. Entonces, cuando pasan estas cosas, inmediatamente se dice, bueno, el conductor iba a un exceso de velocidad, eso es responsabilidad de la Policía de Tránsito, es responsabilidad del ente fiscalizador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se encuentra responsabilidad funcional y simplemente pasamos la página y no abordamos los temas estructurales importantes. Tenemos que pasar en materia de transporte, de regular solamente infraestructura pura y dura para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumpla con el rol rector, que es fijar directivas claras, normas claras que permitan que los gobiernos locales regulen los servicios a su cargo de una manera estandarizada, idónea, con contenidos mínimos de calidad, cosa que no ocurre en este momento. Estamos desordenados. Totalmente. La autoridad única cae de Maduro y hace tiempo se está diciendo, ¿no? Porque el Ministerio de Transportes no puede, en este caso, regular el sector, digamos, ir contra los municipios provinciales, ¿no? Claro, pero hay determinadas condiciones, por ejemplo, si nosotros hablamos de las ciudades, pensamos en las ciudades que tienen determinadas características, si están implementando un sistema integrado de transporte, desde el Ministerio sí es posible decir, ok, una ciudad que tiene ya implantada, por ejemplo, una línea 1 del metro, tiene que regular el servicio con determinados estándares, con determinados tipos de vehículos, con regímenes especiales de empresas. ¿Me dejo entender? Sí, claro que sí. Con lo cual establecemos ya parámetros claros. Lo que ocurre en la actualidad es que, como la Ley General de Transportes, y aparte tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la de los gobiernos regionales, le transfieren a los gobiernos locales la competencia para regular. Sí. Regúlalo prácticamente como tú creas. Pero perdón, y María, ese es el problema. Pero digamos, porque no todos los gobiernos locales además tienen capacidades para poderlo hacer de una manera técnica e idónea. Este es uno de esos casos. Pero yo entiendo darle la importancia y la relevancia a un tema que pasa todos los días y además si queremos, por un lado fomentamos el turismo, pero por otro lado no damos las condiciones de seguridad necesarias. Esto obviamente es esa es una noticia terrible, ¿no? que va contra el fomento más bien del turismo en la ciudad de Lima, ni más ni menos, en la capital del país. Pero mi punto era, en todo el mundo las ciudades son las que hacen esta labor, no es el gobierno central. De hecho debería señalarse a Lima como un gobierno regional, creo que tendría mejores competencias y mayor presupuesto, ¿no? Lo que pasa es que la autoridad única sirve para hacer gestión, para hacer fiscalización, para la autorización o habilitación de los servicios de transporte. Dedicarse a eso. Pero los parámetros mínimos técnicos en todo el mundo, y en el Perú no puede ser distinto, son fijados por los respectivos ministerios. De hecho, nosotros deberíamos pensar en tener un viceministerio de la movilidad y del transporte, pensando en los servicios, reitero, porque lo que actualmente pasa en las ciudades es un tema que lo ven solamente las ciudades y luego nos encontramos con servicios que son informales, a pesar de que son autorizados por distintos gobiernos locales y regionales. Por ejemplo,
Me ha tocado la experiencia de ver servicios de transporte en vehículos que no cumplen los estándares mínimos, por ejemplo, los 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, que son, por ejemplo, los autos Tico, fueron autorizados por un gobierno local. Mientras tanto, estuvieron circulando con autorización más de 2 años. Entonces, eso es una de las muestras por las cuales se les deja de alguna manera una ventana abierta a los gobiernos locales que no tienen las competencias, ni las competencias técnicas para regular adecuadamente los servicios, ni tampoco los recursos económicos que les permitan, por ejemplo, hacer una labor de fiscalización decidida y sostenida, porque legalmente, si una autoridad emite una autorización para brindar un servicio, esta autoridad es la competente para hacerse cargo de todo el proceso de fiscalización. Correcto. De que se cumplan esas condiciones de habilitación que se les ha brindado a la empresa. Hace un tiempo veíamos este terrible drama de los buses camión. Creo que eso sí, ya se ha podido trabajar duro en Sutran. Pero resulta que este bus, ¿no? Este bus Mirador, no sé cómo llamarle, para no decir Mirabús, porque entiendo que es una empresa que tiene el nombre genérico, no sé por qué, pero bueno, ese es otro asunto ya. Es algo así como una cuestión de marcas que reputacionalmente son conocidas, entonces no ya debería, la ¿no? actividad... El nombre genérico no debería tener es como una empresa. Frigidaire, por ejemplo. Exactamente, ¿no? O sea, no se debería autorizar, porque ahí vienen justamente las dudas y las confusiones. Pero bueno, este bus Mirador resulta que era modificado. Entonces, ¿quién tiene competencia sobre eso? Yo entiendo que Sutran tiene gente especializada y ha podido sacar de circulación lo otro, pero esto... Claro, la regulación de las condiciones técnicas de las unidades vehiculares le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay un reglamento nacional de vehículos y esta norma además tiene que ser completada con un proceso que es muy importante que se llama el de homologación y que es un proceso que se debe retomar, que yo entiendo que esta gestión de la Dirección General de Transporte Terrestre está impulsando, pero que tiene que ponerle mucha velocidad precisamente para evitar este tipo de inconvenientes. Se tiene que además sistematizar y automatizar el ingreso de los vehículos a las plantas de revisión técnica. Se dice, por ejemplo, queremos evitar los certificados de delivery. Ok, cada planta de revisión técnica debe estar interconectada al MTC y por supuesto a Sutran también para poder hacer una fiscalización en línea de lo que entra y además cuyos resultados no sean adulterables. ¿Qué tiene que hacer en este momento el MTC? Implementar rápidamente sus bases de datos. Eso es lo que tiene que hacer. El SINARRET lo tiene que tener ya implementado. Eso es algo que tiene que ver con una decisión política, que es lo que tiene que hacerse primero, porque debemos, reitero, dejar de alguna manera de lamentarnos sin tomar acción. Simplemente estamos expectando que las distintas autoridades están eludiendo de alguna manera su responsabilidad, porque probablemente haya también implicaciones penales en este caso. Claro que sí. Pero el tema estructural, el tema de fondo no lo estamos abordando. Bueno, de hecho, ni del 2009 exacto, no ni se hizo eso nada. ni el SOA. Ni siquiera se cambió la baranda esta. Ni siquiera un tema de infraestructura, porque cualquier circulación de una unidad, sea de transporte turístico o un auto particular, está yendo por una vía que no guarda las condiciones de seguridad. ¿Cómo así todas las autoridades por las cuales esta actividad se desarrolla enfrente de sus ámbitos de responsabilidad no lo advierten y no toman acciones? Exactamente. Lo que indigna es que son muchas las cabezas que podrían juntarse y por lo menos hacer un trabajo conjunto analizando cuál es la situación. Por ejemplo, me viene a la mente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que creo que Turismo debería tener ya un ministerio, porque es una cosa inmensa y da mucho trabajo y hay muchas cosas por hacer ahí. Y en el Ministerio de Transportes, yo reitero, creo que debemos pasar a tener un viceministerio de la movilidad. ¿Que sea la autoridad metropolitana o no? No.
que a nivel sea nacional. a nivel nacional, pero que se encargue de ver la problemática de las ciudades, porque en este momento están huérfanas, Claro. están solas, no tienen ni asesoría técnica, ni asesoría, ni tampoco los recursos económicos. Básicamente se ve lo que pasa en las ciudades como un tema que, bueno, ok, lo van a regular en Los función alcaldes, de claro. su realidad. Y como puedan. Así Por ejemplo, es. el problema de Lima con el Callao, Y además los metros, así el es. metropolitano, todo debería de verse. Y además, si tenemos en cuenta que el Ministerio de Vivienda también aduce que tiene competencias para ver los temas de movilidad, estamos en el campo de la inacción porque se termina inmovilizando todo. El tema de la atención de salud de las personas también es absolutamente fundamental. Desde hace años se viene discutiendo sobre la necesidad de revisar los montos de indemnización para los pacientes, las víctimas de estos accidentes, claro. y además los protocolos de atención en los centros de salud. Nada de eso se ha hecho de manera seria. Ahora parece que no tenía SOA también. Es que la informalidad, o sea, la irresponsabilidad a veces de nosotros mismos, ¿no? Que pero, no medimos el riesgo, ¿no? Claro, pero además tenemos que hay una lógica en la que se cree que formalizar es simplemente otorgar autorización a cualquier cosa sin poder verificar el funcionamiento. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, los certificados de defensa civil. Se les da la certificación y simplemente después ya no se hace esta capacidad de fiscalización porque el Indecopi no impidió que los gobiernos locales tengan estas competencias. Sí, claro. O sea, lo pueden hacer periódicamente, pero el tema es con qué recursos. Ese es otro drama, y por eso yo mencionaba a Sutran, y no porque María Jara haya sido su titular, sino que siempre lo ha hecho Sutran. ¿No? Sí, una vez con los esfuerzos, dificilísimo, con los y con las recursos, agresiones, por supuesto. y con todo, pero por lo menos está minando las carreteras, está diciendo qué está pasando en nuestras carreteras, ¿no? Y con el impulso que le dimos muy fuerte a la utilización del cinturón, claro. Le dimos un impulso muy fuerte a todo lo que es prevención, a que utilicen el GPS, de verdad que se trabajó muchísimo. Y yo quiero hacer un llamado también al gobierno central porque creo que es fundamental que la superintendencia tenga ya un superintendente después de varios meses de que la institución está céfala. El propio Consejo Nacional de Seguridad Vial no tiene un titular y son entidades que tienen pocos recursos, trabajan, digamos, en la medida de sus posibilidades, pero imagínense lo que ocurre si además no tienen el titular que los dirija y que les ponga ese impulso y ese ímpetu que es absolutamente necesario, un compromiso con lo que está pasando con nuestros servicios de transporte. Y otro tema que está pasando también tiene que ver con las autorizaciones y con los propios choferes, ¿no? Porque, y siempre lo he dicho esto acá, no es posible pues, que una persona que tenga 6 papeletas siga llevando vidas. O sea, entiendo yo la necesidad y el derecho al trabajo, pero llega un momento en el cual el Estado tiene que protegerse, ¿no? Y una persona que no está bien o que no está capacitada o que no tiene habilidad para manejar, porque está clarísimo que este señor que tiene tantas papeletas y todos los que se estrellan y todos los que generan accidentes no lo están haciendo bien y nosotros tenemos que proteger al ciudadano, ¿no? Así es, y lo que tenemos que hacer es aquí reforzar todo el aspecto de formación que se requiere para tener conductores profesionales. No se trata simplemente de facilitarles un examen para que puedan obtener la licencia de conducir y luego cuando salen a las calles, cuando salen a las carreteras van a cometer este tipo de faltas y van a ser un peligro. Tenemos que formarnos y por eso es que es necesario que haya homogeneidad en el tratamiento en todos los gobiernos regionales y la DGTT tiene una labor titánica de poder desarrollar esta plataforma única de examen, de evaluación, pero además convenios para poder formar a los conductores que necesitamos. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen que tener acceso a esta base de datos de conductores para poder facilitar las labores de fiscalización. ¿Cuántos de estos conductores de repente tienen la licencia vencida? No, imagínense. Y además la velocidad, yo veo las imágenes y veo que este bus está yendo muy rápido y eso que en las cámaras, ¿no? En este tipo de imágenes no se ve, no se puede mucho ver la real velocidad. Yo solamente quiero terminar comentando que
desde el punto de vista del presupuesto que se les asigna a las ciudades para poder encargarse de regular, de fiscalizar los servicios de transporte que administran, Lima no supera los 50 millones de soles. La gerencia de transporte urbano. Y la gerencia de transporte urbano no solamente realiza habilita los servicios, también señaliza en la infraestructura que está a su cargo, evalúa los estudios de impacto vial. Y en lo que corresponde al gobierno nacional, tenemos que entre la Dirección General de Transporte y la propia Sutran no superan los 100 millones de soles de presupuesto anuales para atender la problemática de todo el país. Por eso yo decía, ¿no? Entonces, la discusión no podemos debe estar que Lima sea un gobierno regional, porque es la única forma que tenga más recursos, ¿no? Pero tienen que haber además, y yo entiendo que hay una particular preocupación por la corrupción o por la, digamos, falta de ineficiencia de algunos gobiernos regionales que los hemos visto y que hacen que nos cuestionemos sobre la idoneidad del proceso de descentralización. Claro, pero Lima es la capital. Claro, pero hagamos un de proyecto, lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer un proyecto con indicadores. Vas cumpliendo los indicadores, te voy haciendo monitoreo, te voy soltando el dinero y te voy acompañando. Eso se tiene que hacer desde el gobierno central. Sí, eso me suena tan lejano que a veces no Pero lo creo. puede hacer. Debería hacerse. Yo en realidad quería terminar, ya que eso lo vamos a poner en agenda, ojalá que así sea, pero sé que va a tardar porque es un país muy burocrático. Terminemos por el inicio, ¿no? ¿Quién es el responsable? Porque este comunicado de Municipalidad del RIMAC se lava las manos y dicen Lima dio la autorización a este vehículo. Por otro lado hablan del patrimonio, ¿no? Por otro lado hablamos de las pistas. Y yo digo, en cualquier país del mundo en el cual hay un atractivo de este tipo, se cobra un peaje abajo para poder mantener las pistas y dar la señalización y en fin las medidas de seguridad, y se cobra una entrada arriba para poder disfrutar del panorama, ¿no? Y con eso simplemente ingresan los recursos, se gasta, ingresan, se gasta, se mantiene. Pero acá es tierra de nadie. A ver, la reglamentación del servicio de transporte turístico en el ámbito de Lima es, como en los otros servicios, una competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La ley de transporte y el RENAC establecen parámetros mínimos. O sea, dice que es un servicio turístico, que debe haber que es de origen, de circuito, y establece una clasificación. Pero cómo se brinda en la ciudad de Lima es una actividad de reglamentación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En ese sentido, en la medida en la que se autoriza una unidad, el cumplimiento de las obligaciones operacionales en virtud de esta autorización es responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sea a través de una fiscalización de campo que la realiza. Perdón, también María, la supervisión también en el campo. Por supuesto, para eso están desplegados los fiscalizadores que, por cierto, estas unidades salían desde la Plaza de Armas. Entonces, es una ruta, pues, es una ruta que es compleja, que comienza ahí y termina arriba. Conocida. Entonces, ¿y qué le compete a la Municipalidad del RIMAC? La Municipalidad del RIMAC en realidad se ha estado arrogando una competencia que no tiene. ¿El mantenimiento de la subida y eso? Tampoco. O sea, todo es Lima. No estoy segura si la vía, específicamente el mantenimiento, es de competencia de Lima, pero digamos, si es de la Municipalidad del RIMAC, o sea, definitivamente ingresó a celebrar un convenio de colaboración cuando no tenía competencias para hacerlo. Una cosa es la competencia para mantener la vía y otra es para autorizar que ingresen o no las unidades. Y eso no ha debido hacerlo. Y por otra parte, algo que tiene que haber, que me parece que es, autorizamos vehículos para transporte turístico. El paso siguiente para corregir esta situación es Lima decir, ¿dónde vas a brindar tu servicio? De tal manera que yo pueda ver si las características técnicas del vehículo son compatibles con la vía por la que tú vas a circular. Bueno, reflexiones de una persona que conoce el tema, ¿no? Ahora hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica. Y yo quería terminar con esa reflexión porque hasta que se haga, hay que saber quién es el responsable, porque turismo hay todos los días, y hay muchas vías en las cuales es peligroso trasladarse por la capital. María, gracias. Vamos a seguir debatiendo sobre este asunto. Muy amable. Gracias. María Jara, ex gerente de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también hoy en día consultora de transporte y movilidad. Pausa, regresamos con más en 7.3 Noticias.